Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de ACG TV, donde todos nuestros comités muestran su trabajo. En el día de hoy tenemos también varias sorpresas muy interesantes que van a ver a continuación. Un cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos hoy en nuestro segundo programa y le agradecemos al doctor Jaime Alvarado por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo me le va, doctor? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación y complacido con esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. El doctor Alvarado realizó sus estudios de medicina y su especialización como médico internista en la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente viajó a París, donde en la clínica de Alma y la Universidad Bicêtre estudió gastroenterología, título que fue avalado por la Pontificia Universidad Javeriana. Después, al regreso, ha ocupado cargos tan importantes como ser jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario de San Ignacio. Ha sido además decano de la Facultad de Medicina y director del Hospital Universitario San Ignacio. Como el mismo doctor Alvarado se describe, él es profundamente araucano y bogotano, pero por accidentes demográficos nació en Medellín. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, yo soy hijo de un médico odontólogo y ese médico odontólogo estaba haciendo su rural con una compañía que extrae oro, ahora que está tan de moda esto de la extracción, en un pueblo de Antioquia que se llama Frontino. Trabajaba con la Frontino Gold Mines. Soy el mayor de 9 y por supuesto que en Frontino no había cómo tener un parto decente. Así que mi madre se desplaza a Medellín y yo por esa razón soy, digamos, antioqueño de nacimiento, aunque tengo que reconocer que no tengo nada sociológico de Antioquia. Y por el lado de su madre, usted tiene una gran ascendencia árabe. Sí, mi madre es árabe en el 100%, o era árabe en el 100%, migrante libanés, en una de las diásporas religiosas. Mis abuelos y ellos, mi mamá y mis tíos, tuvieron que salir del Líbano y llegaron por el llano venezolano hasta el llano colombiano, la población de Arauca. Arauca, para que quienes no lo conocen, en esa época era un refugio de migrantes. Entonces, muchísimos apellidos árabes, muchísimos apellidos italianos, franceses. Curiosamente, por ejemplo, Vargas Vila, el escritor, Sí. estuvo autoexiliado en Arauca en esa época porque era como un pequeño paraíso de libertad con una fuerte cultura europea en esa población. Muchas gracias por seguirme enseñando, porque la verdad no tenía idea de eso y qué bueno, otro conocimiento adicional. Doctor Alvarado, por favor, reséñenos su transcurrir académico y laboral para llegar a ser el referente que es hoy día en la gastroenterología nacional e internacional. Bueno, yo le cuento mi vida, pero yo no creo que sea referente. Esa es una generosidad suya. Yo entré a estudiar medicina de 14 años, 6 meses a la Universidad Nacional. ¿Por qué a la Universidad Nacional? Porque si no entraba a la Nacional, a mi papá le daba un infarto. Mi padre es médico odontólogo, el primer médico odontólogo graduado de la Universidad Nacional. Y él quería que yo entrara y a mí me parecía que eso era absolutamente lógico. Pero estábamos en una época un poco de convulsión social y el presidente del momento cerró las universidades del Estado. El doctor Carlos Lleras Restrepo. Mi primer decano en la Nacional fue Paredes Manrique, una persona que me merecía toda mi admiración, compañero de promoción de mi padre. Pero yo tenía mucho afán por ser médico, esas locuras de los 14 años, no hubiera pasado nada sin espera. Claro. Y decido presentarme a la Universidad Javeriana. Y bueno, soy posteriormente médico javeriano, luego
hago mi primera especialización en medicina interna en la universidad y luego hago gastroenterología. Estando terminando mi carrera de pregrado, la universidad me nombra monitor de fisiología. Así que me gradúo siendo profesor, entre comillas, de la facultad. Y lo mismo sucede posteriormente con la especialización de medicina interna. Mi jefe, que me quería, entre comillas, mucho, me nombró coordinador de estudiantes. El departamento de medicina interna manejaba 3 semestres, era un trabajo gigantesco. Allí me gano la fama de profesor cuchilla, pero bueno, me pagaban para eso. Pero fue una época de mi vida que disfruté mucho y luego la universidad me manda a Francia a hacer gastroenterología. Y regreso pues vinculado con la universidad y no he hecho otra cosa diferente de enseñar o de tratar de enseñar medicina interna fundamentalmente y gastroenterología. Allí se da la oportunidad porque el gastroenterólogo que existía se regresa a los Estados Unidos. Yo asumo el manejo de una pequeñísima unidad de gastroenterología que se va consolidando. Hacemos el programa de posgrado y somos el primer programa de gastroenterología en una universidad privada del país. Los únicos vestigios estaban en San Juan de Dios y un poco en San José, pero por la época en que tenemos el programa no se había reactivado todavía el de San Juan de Dios y todavía no estaba funcionando plenamente el Rosario. Y bueno, empiezo a hacer mi tarea y soy profesor titular de medicina interna, me nombran decano de la facultad, logro acreditar en alta calidad la facultad de medicina y ahí esa ha sido mi vida. Muchas gracias, doctor Alvarado. Como dirían, es una gran pérdida para la Universidad Nacional y una gran ganancia para la Universidad Javeriana. ¿Cómo concilió con su padre? Ese fue un proceso complejo. Él al principio no entendía. Bueno, logré convencerlo. El amor logra superar muchas cosas. Mi padre, que era padre de otros 8, tenía la esperanza de que mi matrícula no fuera tan costosa, pero bueno, yo me logré autofinanciar siendo auxiliar médico de la primera Comisaría Nacional de Menores que tuvo el país. Me nombró Jaime Castro en una cosa que yo todavía no entiendo por qué. Y el sueldo era tan bueno que con eso pagaba mi matrícula, ayudaba a mantener el apartamento. Así que... Qué gran ejemplo. Sobrevivimos. Sí, señor. Doctor, usted fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1997 y 1999. ¿Qué nos puede contar de esa época, de su gestión? Bueno, mira, yo estaba en Miami haciendo una rotación en el Hospital de Veteranos y el Congreso Panamericano de Gastroenterología se realizó en Miami en esa época y Arecio Peñalosa, papá, era el vicepresidente de la Asociación Suramericana de Gastroenterología y me preguntó qué estaba haciendo. Digo, tan pronto regrese a Bogotá, lo hablamos y allí me vinculé a la asociación. Tuve la fortuna de trabajar ininterrumpidamente hasta esa fecha que usted menciona. Ocupé todas las posiciones: fiscal, secretario, tesorero, vocal, vicepresidente y finalmente fui presidente de la asociación o de la sociedad, como se llamaba en ese momento. Se empieza a llamar asociación a raíz de un cambio de estatutos que realizamos en mi gestión
Era una asociación mucho más plural que la que tenemos ahora. Plural en el sentido de que había muchísimo cirujano gastrointestinal, bastante médico general, y una, digamos, de nuestras tareas fue afinar un poco los requisitos de ingreso para que la asociación llegara a ser lo que es ahora, fundamentalmente una asociación clínica. Fue un periodo de mi vida muy satisfactorio. Gente espectacular con la cual uno trabajaba, maestros como Jaime Campos, Arecio Peñalosa, bueno, toda la flor y nata de la gastroenterología colombiana, y gente joven muy valiosa que después de mi gestión llegó a la presidencia, como William Otero, como Oscar González, Pablito Archila. Era un grupo maravilloso y una tarea espectacular. Me tocó vivir antes de mi presidencia un momento muy dramático en la vida de la asociación, que fue cuando nos colocaron una bomba en el Hotel Hilton en Cartagena, En el Congreso. en el Congreso Panamericano, que por lo que estábamos haciendo parecía un Congreso Mundial de Gastroenterología que se terminó antes de inaugurarse. Ese fue un golpe muy duro para la asociación y a mí personalmente me significó un impacto emocional muy grande, pero bueno, salimos adelante y ahí está esa asociación pujante y fuerte y productiva. ¿Cómo la ve usted en estos últimos años? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha evolucionado? No, es otra asociación llena de gente joven como usted, gente con una formación muy sólida, con recursos, con ideas. Ahí está reflejada la gastroenterología colombiana. Gracias, doctor. Siendo presidente de la Sociedad en ese entonces Colombiana de Gastroenterología en el año 1985, el doctor Pablo Emilio Archila, y siendo vicepresidente el doctor Germán Liévano, crean la Revista Colombiana de Gastroenterología. El primer editor fue el doctor Liévano y posteriormente el doctor Emilio Archila. Usted ha sido editor o fue editor entre el año 2012 a 2019, si no recuerdo mal. ¿Qué nos puede contar usted, doctor, de los orígenes de la revista y de qué tantos cambios han ocurrido en la revista? La asociación le daba como contribución científica a la gastroenterología del país una revista especializada que se llamaba Temas Escogidos de Gastroenterología, que fundamentalmente recogía los trabajos presentados en la anterior convención. No se llamaba como se llama ahora Congreso Colombiano de Gastroenterología, sino Convención Colombiana de, era un nombre bonito, de Gastroenterología. Y el editor de Temas Escogidos formaba parte de la Junta. Pero éramos conscientes de que la producción científica de la asociación o de los gastroenterólogos colombianos sobrepasaba esos 3 o 4 trabajos presentados a concurso en la convención anterior, y este par de idealistas le presentan a la junta directiva la necesidad de crear la revista. Las discusiones eran grandes y si éramos capaces, para qué revista, que la aprobaban si había financiación. Estos consiguen la financiación y nace la revista con muchas dificultades, peleando, pidiendo artículos para que tuviera material el siguiente número, y hoy pienso que es la revista, una de las 2 o 3 revistas médicas colombianas más sólidas y más importantes del país.
Así es, sí, señor. Entre otras cosas, si me permite agregar, hay un par de comentarios. Mire, yo en mi vida no he querido ser sino dos cosas. Una, director del Departamento de Medicina Interna de mi facultad, que finalmente lo logré ser después de haber sido decano, que no era lo normal. Qué curioso. Y lo otro era que me parecía muy atractivo ser editor de la revista. Así que no tengo sino satisfacciones emocionales por esa tarea. Y muchas gracias por todo eso que nos ha aportado tanto a la revista como a la asociación, doctor. La revista pues acaba relativamente hace poco tiempo de cumplir 35 años, estamos ya a casi un año de cumplir 40 años y pronto, Dios mediante, llegaremos al medio siglo. ¿Cómo ve usted esa revista para los 50 años? Mire, es, como le digo, la fiel reflejo de lo que es la producción científica de los gastroenterólogos colombianos. Sólida, estructurada, basada en evidencia, cada vez más metida entre los estándares mundiales de producción científica, más citada. Esa es la flor de mostrar de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Muchas gracias. Doctor Alvarado, yo admiro en usted muchas cosas y entre otras cosas me encanta su pasión por el rojo. Cuénteme de eso, por favor. Yo soy hijo de un bogotanísimo hincha de Santa Fe. Y yo creo que yo desde que empecé a respirar soy santafereño. Me transformo. Todo lo racional que quiero hacer en mi vida se me pierde el día del partido. Y si voy al estadio, me enloquezco. Y tengo la fortuna de tener dos hijos que son todavía más santafereños que yo. Qué bueno. Y tengo la mayor fortuna de que esta jovencita que está por allí en una fotografía, una de mis nietas, ya grita gol de Santa Fe. Es una pasión. Y las pasiones pues son irracionales. Pues es que no hay otra forma de vivir el fútbol sino siendo hincha de Santa Fe, con el respeto de mis colegas que son hinchas de otros equipos. Bueno, también le agradezco por eso, doctor. Bueno, pues ya para despedirme le presento un saludo de parte de toda la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, un saludo muy especial del doctor Diego Aponte como nuestro presidente. Y no quiero terminar esta amena charla sin preguntarle, doctor Alvarado, ¿la comida colombiana, la árabe o la llanera? Para cada momento hay una de ellas. Mire, hay cosas de la comida colombiana que son espectaculares. Me muero por un sancocho trifásico, por ejemplo. La comida llanera tiene unas evocaciones culturales profundas. Un picadillo, una hallaca, un domingo en la tarde o un trozo de cerdo asado son espectaculares. Pero si me quiero sentir ligado al alma, la comida árabe es posiblemente mi favorita. Bueno, quisiera usted, doctor Alvarado, agregarnos algo o despedirse de nuestra audiencia. No, pues un saludo a todos los que nos vayan a ver, un saludo a la Junta de la Asociación, una certeza de que la gestión de esta Junta va a ser muy productiva y muchas gracias por la entrevista. A usted muy amable, doctor, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos vernos en un próximo episodio. Muy amables, sigan con nosotros. Bueno, vieron ustedes la excelente sección de Érase una vez la ACG en esa formidable entrevista del profesor de todos, el doctor Jaime Alvarado, con todos sus comentarios tan interesantes. Bueno, y sigamos, ¿qué más nos trae ACG TV con la siguiente sección? Bueno, un saludo muy especial a todos quienes están escuchando esta presentación. Es un desarrollo de una idea del doctor Diego Aponte, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología,
quien desea que con unas entrevistas informales conozcamos un poco más a nuestros colegas, compañeros en el ejercicio de nuestro diario trajinar. Vamos a estar acompañados con la doctora Viviana Parra. Doctora Viviana, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le digo? ¿Bien? Vamos a ver cómo nos va en estas pruebas. En este primer intento de entrevista. Es correcto, seguro que nos va a ir bien. Hoy, ¿a quién tenemos, doctoras? Hoy tenemos al doctor Preciado, gastroenterólogo de la Fundación Universitaria Sanitas, 11 años de experiencia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor Landazábal. Doctora Viviana, un gusto tener este espacio para charlar con ustedes y con todos nuestros colegas gastroenterólogos de Colombia. Listo. Doctor Javier, ¿por qué no nos cuenta algo del origen suyo? Háblenos algo de su familia, sus orígenes. Bueno, yo soy boyacense, nacido en la ciudad de Tunja. Viví y crecí y estudié y viví hasta que me gradué del colegio en Moniquirá, es un pueblo cercano a Tunja, a más o menos una hora, con la gran fortuna de vivir y poder tener mi adolescencia en la provincia. Terminé bachillerato y migré a la ciudad a estudiar medicina. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente hice mi año de servicio social obligatorio en La Ubita, un municipio de Boyacá, del norte de Boyacá, llegando al Nevado del Cocuy. Una experiencia muy bonita. Paisajes, la gente, la idiosincrasia boyacense pura. Luego de eso trabajé un tiempo en Villa de Leyva, una experiencia muy bonita, es un pueblo muy agradable que yo creo que todos conocemos. Y mi idea fue siempre ser cirujano. Me presenté y tuve la fortuna de pasar en el hospital militar, la Universidad Militar Nueva Granada. Soy cirujano del hospital militar. Ahí le interrumpo un poco. ¿Había antecedentes familiares en medicina? No, fui el primer médico de mi familia. Tengo muchos más primos y familiares médicos a partir de mí, pero fui el primer médico de la familia, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Y entonces se enfiló por el lado de la cirugía. Entonces cirugía, me tocó una época pues muy dura del país, muy convulsionada, de mucha violencia. Fueron 4 años bastante duros, de gran experiencia, de mucho aprendizaje, pero realmente muy duro, muy difícil. Y posteriormente trabajé 5 años, 6 años estuve como cirujano general, ejercí a plenitud, operé muchísimo, me devolví a Boyacá, trabajé en el hospital de Tunja, que es el hospital departamental, en donde tenía la oportunidad pues operar de todos los sistemas orgánicos, digestivo, cuello, mama, tórax. Y ahí se me vino la idea y las ganas de hacer gastroenterología. Bueno, para ese momento, una decisión tan importante, ¿ya tenía una propia familia o todavía usted es una persona soltera? Cuando decidí hacer gastroenterología ya estaba casado, mi hija tenía 2 años y ahí empecé a hacer gastroenterología. Ya, muy bien, muy interesante. ¿Qué área de la gastroenterología le llama más la atención? Bueno, yo creo que realmente, por lo que he hablado con mis compañeros cirujanos, casi siempre que los cirujanos queremos hacer gastroenterología, lo que más nos llama la atención es la vía biliar. Porque tradicionalmente la vía biliar en la cirugía, todos mis colegas cirujanos lo entenderán, es como el coco, digámoslo así. La vesícula es una de las colecistectomías, son cirugías del día al día, pero una complicación de vía biliar nos enseñaron que es una cosa muy grave. Y trabajamos de la mano con los gastroenterólogos cuando alguna de estas lesiones se producía. Y realmente en ese momento el gastroenterólogo era nuestro mejor amigo. Nos ayudaba a solucionar fístulas, lesiones de la vía biliar, obstrucciones biliares. Y creo que ahí es como el punto de partida para pensar y decidir, miren, la gastroenterología y la parte endoscópica también nos permite
solucionar bastantes problemas y la anatomía biliar siempre ha sido algo muy atractivo para todos los cirujanos. Creo que es el punto de partida para la mayoría, manejar e intervenir sobre la vía biliar. Sí, uno siempre requiere tener un gastroenterólogo amigo. Y en ese momento es el mejor amigo. Y la virtud de los diagnósticos. Así la es. precisión de los diagnósticos. Así es. Muy interesante. Bueno, pero digamos que cambiando un poco de tema, hablando de otros aspectos de la vida, ¿qué hobbies tiene usted? ¿Qué cosas le gusta hacer aparte de la medicina? ¿Qué disfruta haciendo? Solo y en familia. Es la medicina, y viendo ahora para atrás, realmente nos consume mucho tiempo. Sí. Y no es solamente porque toque, realmente es porque casi, pues yo creo que toda la mayoría de los médicos estamos metidos y con de verdad el compromiso de sacar nuestros pacientes adelante, de cumplir con lo que nos toca, especialmente en cirugía, es duro, turnos, disponibilidades, consultas, cirugía programada, muy frecuentemente sale uno de turno de 24 horas o turno nocturno en donde es extremadamente raro que pase uno una noche en blanco, pues que pueda descansar, mejor dicho, salir a cirugía programada, consulta programada, entonces queda realmente muy poco tiempo, pero siempre hay un hobby para el cual uno le saca el tiempo, así sean pequeños momentos. En mi caso, algo que siempre me ha gustado son los deportes a motor, el automovilismo, incluso el motociclismo en algún momento. Y siempre ha sido mi hobby, siempre el solo hecho de ir del punto A al punto B, así sea hacer una vuelta, disfruta uno la conducción. En mi caso, el automovilismo es lo que más me apasiona. ¿Y cómo empezó ese hobby? ¿En qué momento? ¿De gastroenterólogo o desde antes? No, realmente yo creo que 13, 14 años en la casa, cuando uno antes podía lavar el carro enfrente de la casa, yo era el que me encargaba de eso, sacaba la manguera, el plan del domingo era lavar el carro familiar. ¿Cuándo dejaban? Cuando se podía. Y todo lo dejaba perfecto, brillante, todo con la idea de que mi papá me lo prestara por la tarde, salir a dar una vuelta al pueblo y volver y guardar. ¿Y qué carro era? Un Fiat Mirafiori 5B gris, me acuerdo, muy bonito. Tenía como novedad tecnológica, lo máximo era un botoncito donde uno oprimía y la antena salía, oprimía uno y bajaba. Eso era lo último en tecnología en ese momento. Sí, esa era la innovación. Esa era la innovación tecnológica. ¿Y ese carro existe todavía? No, ese carro fue parte de la familia mucho tiempo. En ese aprendí a conducir y en un Renault 4 de un tío previamente, pero fue como en el que me tomé más confianza. No hice curso de conducción, no debería decirlo, pero aprendí autodidacta casi. Y con mi papá. Bueno, ¿y en qué momento sintió que ya estaba practicando el automovilismo? Pues cada vez que me subía y conducía en carretera me sentía piloto. ¿Sí? Siempre ve uno en las imágenes los sobrepasos, cómo acelerar, cómo se debe meter en los cambios. En principio los automóviles eran mecánicos que, pues, en mi concepto son los más divertidos de manejar desde el punto de vista deportivo. La sensación de hacer los cambios, acelerar, bajar un cambio. Hay una maniobra que se llama el automovilismo el punta y taco, y que significa que en algún momento cuando tienes que bajar una marcha para que empaten las revoluciones y el motor, tú no sueltes el clutch y el motor se frene, tienes que dar una acelerada fuerte, revolucionarlo y sueltas el clutch simultáneamente. Eso se hace realmente en competencia, pero pues yo lo hacía en carretera, de semáforo a semáforo, siempre como con esa idea de practicar movimientos y como maniobras de competencia, que en ese momento no tenía ni idea, solamente los había leído y había visto videos, pero no tenía como una formación puntual acerca de eso. Pero ¿ha llegado a evolucionar a autódromo como tal? Sí, ya después, pues a medida que ha habido la oportunidad, ya aquí en la ciudad empiezo a conocer en el medio personas como con la misma afición, las mismas ganas y el mismo gusto por el automovilismo, va uno como metiéndose, empieza uno como con grupo de amigos. Hay bastantes clubes de gente gomosa, digámoslo así, y en algún momento llega la oportunidad de empezar a ir a eventos organizados, ir al autódromo, a hacer track days o hacer pruebas de pista o
cada uno con su carro, no importa cuál sea. Y tal vez un poco más formal empezó cuando hice un curso de conducción deportiva del Club Las Tortugas, en donde ya la cosa fue un poco más con clases, más teórica, y con grandes pilotos que eran los instructores, en los cuales uno empieza a entender de verdad de qué se trata el automovilismo, que no es solamente acelerar y frenar y atravesársela a todo el mundo, sino tiene una técnica y física aplicada que debemos entender, y maniobras y habilidades que se deben aprender y se deben poner en práctica para poder mejorar. ¿Qué tanto tiempo le dedica al automovilismo en la semana, en el mes? Bueno, realmente podría decir que en promedio una vez al mes, por lo menos, estoy en el autódromo, que es como el sitio ideal. Ya en este medio, ya uno con tantos amigos y conocidos y tantos grupos en los cuales estamos participando, pues hay invitaciones a diferentes eventos organizados por ellos mismos o incluso por la industria de los vehículos, en donde ya cuando uno ha sido participante lo están constantemente invitando a hacer pruebas de carros nuevos o a tener pruebas de pista con pilotos profesionales con los cuales uno aprende bastante. Pero ¿uno puede llegar al autódromo a correr un carro o eso tiene algunos requisitos, algunas cosas? Generalmente, o sea, debe ir dentro de un evento, debe haber una invitación, una inscripción. Por cuestiones legales, obviamente no. Hay prácticas libres, pero esas prácticas libres son más enfocadas a los pilotos que están corriendo pruebas de los campeonatos nacionales, pero para poder hacerlo tiene que tener cierto conocimiento, debe tener una licencia de conducción deportiva, o sea, no cualquiera puede llegar a estar en el autódromo, excepto si vamos a eventos organizados de track days, por ejemplo, en los cuales cualquier persona puede ir con cualquier vehículo. No hay una limitante, cada uno con su carro puede hacer y llevar su carro a su máxima expresión, pues. Y esas competencias que hay son por tiempo, por vueltas, como... En general lo que el automovilismo se trata es de ir del punto A al punto B en el mejor tiempo, en el menor tiempo, o en el mejor tiempo posible. Diría uno es acelerar y ya, pero hay diferentes aspectos que debe uno aprender y que cuando toma uno clases y escucha a los pilotos profesionales se da cuenta que no es tan fácil. Bueno, como médico uno pensaría que es peligroso. ¿No es peligroso el automovilismo? Yo creo que cuando lo hacemos de forma deportiva, mientras se haga en el lugar adecuado, pues tiene el menor peligro posible. No se trata de estar en las calles compitiendo, acelerando de un semáforo a otro, compitiendo con el del lado, atravesándose. Realmente eso es peligroso. De por sí conducir es peligroso, pero en un ambiente adecuado, teniendo conocimiento, realmente el peligro se minimiza mucho. ¿Y qué tan caro es este hobby? Es costoso. Es costoso. A medida que vas avanzando, obviamente quieres mejorar tus tiempos, sí, y eso implica ir más allá cada vez. Y el ir más allá significa llevar al máximo las llantas, llevar al máximo el motor, el consumo de combustible aumenta, el desgaste de las piezas mecánicas obviamente es máximo y se van subiendo los costos. Es muy difícil el automovilismo como deporte y las personas que lo toman como su profesión, pues lo toman en serio. Es difícil, realmente pues en el país no hay muchos pilotos porque es muy costoso, el patrocinio, el gasto, el consumo es bastante elevado. Más o menos ¿cuánto duran las llantas de un carro Bueno, hay dos extremos. Cuando estás empezando te duran un día porque no sabes, estás aprendiendo, las maniobras las haces en forma adecuada, giras en una forma que pues inexperta y eso lleva, aparte que vas al límite de una mala forma. Entonces la primera vez que fui compré llantas específicas, unas que me recomendaron, las mejores llantas para pista y me duraron una tarde.
A medida que tú vas sabiendo, pues vas modificando los parámetros del vehículo, la alineación, todo eso cambia para pista, es muy diferente para el día al día. Y eso ayuda a conservar las partes mecánicas, y a medida que vas aprendiendo, pues vas optimizando la utilización del vehículo. ¿Hay algún paralelismo entre la medicina y el automovilismo? Ese punto es muy importante porque lo hemos comentado muchas veces, y yo creo que no solamente con automovilismo, creo que para cualquier cosa que uno hace en la vida todo tiene un método, y si nos ponemos a mirar paso a paso casi siempre es lo mismo. Es primero que le guste a uno, que tenga ganas de hacer lo que está haciendo, bien sea el hobby o el trabajo, su ocupación. Segundo, la teoría, aprender, estudiar, y tercero, poner en práctica. Y yo veo que sí, específicamente con lo que yo hago y con mi hobby, creo que sí hay similitudes en cuanto a que hay que saber, tener idea, tener el conocimiento teórico, ir a la práctica, visualizar el resultado y ver de qué forma logramos llegar a lo que necesitamos de la forma más eficiente. Vemos que es una persona muy organizada, ¿no? Sí. Eso está bien que sea así. Y una pregunta que me pasó, ¿cuál es el programa de cirugía de donde usted salió, doctor Preciado? De cirugía del Hospital Militar. ¿Del militar? Del Militar. Ah, bueno, muy bien. Vea, Sí. Usted, yo sé que es egresado y fue docente del Militar. Yo creo que llegué y usted hacía muy poquito de salido. Sí, seguramente ya hace unos añitos. Hace unos añitos. Ya hace más de 30 años. Eso está Sí, bien. señor. Bueno, esperamos que en esta entrevista podamos contar con algunas filmaciones viéndolo ejecutar todas esas maniobras automovilísticas. Sí, hay bastantes. ¿Cuál es el piloto internacional y nacional que más admiras? Bueno, el nacional yo creo que el más conocido, no el único, pero sí el que más logró llevar el nombre de Colombia y triunfar, pues obviamente Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya nos hacía madrugar, Sí. desde que corría en la IndyCar, Sí. y obviamente pues todas las carreras de Fórmula 1. Nunca nos las perdimos, nos emocionamos. Es un piloto demasiado bueno, muy bueno, muy bueno. Logró varias victorias en Fórmula 1, y donde hubiera conseguido un equipo, un carro adecuado, estoy seguro que hubiera sido campeón de la Fórmula 1. Creo que es el ejemplo de ahí para muchos que se dedicaron pues, profesionalmente al automovilismo, y los que pues, siempre nos inspira a los amantes del deporte. ¿Lo conoces? Sí. Últimamente ha estado, ahora que está dedicado como a guiar a su hijo, Sebastián, que es también piloto. Tiene un equipo en donde hay 3 colombianos más, y ha estado en Autódromo de Tocancipá. He tenido la oportunidad de conocerlo y de escucharlo, algunos de sus conceptos técnicos. De hecho, en el autódromo hay una curva, cada curva, generalmente en las pistas, las curvas o ciertos sectores tienen nombres, muchas de ellas de pilotos o muchas de ellas referentes a maniobras o a pilotos. En el autódromo hay un sector que se llama la curva de valientes, que él mismo nos explicaba y nos decía que esa curva es en honor a él. Cuando él competía en Colombia, en campeonato monomarca es que todos los pilotos van en el mismo carro con las mismas normas técnicas, entonces es más la pericia y la experticia del piloto el que hace que gane uno más que otro. Y entonces cronometraban las vueltas, y todos muy buenos pilotos hacían tiempos muy similares, pero él siempre le sacaba milésimas de segundo, y se ponían a mirar la gráfica en qué segmento él le sacaba esas milésimas de ventaja, y era en esa curva. Todo está medido. La telemetría es muy importante en el automovilismo porque nos mide absolutamente todo, y ahí se dieron cuenta que él, por ejemplo, en una curva en donde todo el mundo levantaba el acelerador para poderla tomar en forma más segura, él mantenía el acelerador al fondo. Entonces, el que intentaba hacer eso se salía. Entonces eso nos muestra que la pericia innata es algo muy importante. Hay cosas aprendidas, pero hay pericia innata. Y nada, ahí ganaba siempre. Nunca levantaba el pie, giraba con el acelerador a fondo, y ahí ganaba las competencias. ¿Tú has ganado alguna? Sí,
Sí, sí. Debo decir que en esa vez que gané, estaba con pilotos menos expertos. Pero realmente, digamos que en mi caso, como no puedo participar regularmente en la competencia de todo el año, la competencia es como conmigo mismo, como por bajar mi tiempo. Cada vez que voy es mirar en qué punto puedo mejorar, qué puedo mejorar para ir disminuyendo el tiempo de vuelta. ¿Qué vehículo tiene para competencia? Voy con un BMW, un M2 Competition, es un vehículo pues con reglamentación deportiva de fábrica. Pero hay una curiosidad en el Autódromo Tocancipá. Yo creo que por eso hay tantos buenos pilotos aquí en Colombia, muchos limitados para competir afuera por los costos, pero son muy buenos pilotos, y es que es un circuito muy técnico. Hay en el automovilismo diferentes formas de disfrutar los vehículos. Hay, por ejemplo, lo que llaman los piques, y los piques es ir del punto A al punto B, pero en línea recta. Entonces, realmente ahí siento que es más la capacidad del vehículo, el motor, el torque, que habilidad del piloto. Una pista, un circuito exige mucho más del piloto, y el vehículo, aunque es importante, puede no ser definitivo. He visto pilotos con carros de muy poco cilindraje que hacen vueltas muy rápidas de menor tiempo que carros mucho más potentes. Entonces, aquí en el autódromo realmente podría ir uno con cualquier vehículo, y lo que hace el circuito es exigirle al piloto la mayor experticia, la mayor pericia para lograr buenos resultados. ¿Cuál es la mayor velocidad que has logrado en el carro? ¿Afuera o adentro de la pista? Bueno, no debería decirlo, pero yo creo que uno siempre que tiene, pues cuando le gusta la velocidad, en algún momento busca un punto en donde pueda acelerar y ver hasta dónde es capaz de llegar. En los carros, digamos, de línea normales tienen todos como una limitación de la velocidad, ¿sí? Los alemanes principalmente tienen un tope límite de 250 km/h. No hay muchas carreteras en nuestro país en donde logre uno de esos topes, y además no es seguro. Realmente no, el exceso de velocidad no se puede y no se debe. Pero sí lo hemos hecho. Ya, pues ese segmento de Tocancipá a la entrada de Chía, que es como una recta de un buen pavimento, pues es que en los carros modernos es muy fácil alcanzar esa velocidad. Y pues hasta que 260, porque no subió más, obviamente en un periodo muy corto, no es... ¿Solo? Sí, solo. Muy bien. Bueno, creo que estamos conociendo una faceta muy especial del doctor Preciado. Le agradecemos mucho, tal vez como para pensar en finalizar esta charla amena, un principio de vida. Yo creo que hacer lo que a uno le gusta y lo que le gusta intentar hacerlo. Creo que es lo más importante. Cuando uno tiene un propósito, un fin, todo se puede lograr. Y no solamente en la vida seria, digamos, en el trabajo, en el día a día, en sus aficiones. Hay que tratar de sacar tiempo también para hacer lo que a uno le gusta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor, por todo. Gracias a ustedes. Aprendí hoy cosas del automovilismo que nunca había. No, y conocí un paciente. ¿Quién iba a imaginar un gastroenterólogo y cirujano metido en un automóvil corriendo? Eso está muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy gentil a todos, y nos veremos en una próxima entrevista. Bueno, ya nos los decía José Letamendi y Manjarres, el que solo medicina sabe, ni eso sabe. De aquí el nombre de esta sección. Miren ustedes cómo el doctor Javier Preciado nos muestra que también hay que ser apasionado por algo diferente, y cómo es apasionado por la unidad endoscopia y por los carros de carrera. Fue muy emocionante verlo allá en la pista. Bueno, y acompáñenos a la siguiente sección. Hola, yo soy Diana Marcela Díaz, enfermera profesional desde hace más de 20 años. He tenido la oportunidad de laborar en unidades tanto ambulatorias como hospitalarias, y hoy quiero compartirles algunos tips que se deben tener en cuenta para lograr la excelencia en enfermería.
Para hablar de estos tips, vamos a empezar con el primero, que se relaciona con todo lo que tiene que ver con humanización. Siendo una profesión en la que tratamos a personas, debemos tener en cuenta siempre que tenemos un ser que es de manera holístico, por lo tanto debemos tener en cuenta que no solo llega el paciente, sino llega también la familia, la sociedad y toda una comunidad que se va a generar en algún momento un impacto con el diagnóstico que se le está dando a esta persona. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que la persona está compuesta por diferentes partes, la parte espiritual, la parte emocional y la parte física. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo el manejo de un paciente, debemos tener en cuenta todas estas tres cosas para dar una excelente atención a nuestro paciente. Segundo, vamos a hablar de seguridad del paciente. Es algo que manejamos de manera diaria porque en nuestras manos está colocando el paciente toda su atención, toda su seguridad, por lo tanto debemos brindarle a ellos los mejores momentos en el tiempo que están en el proceso de atención bajo nuestro cuidado. Debemos asegurar que ese usuario, cuando llega a nuestras unidades o entra a algún procedimiento, vamos a darle nuestra mejor atención, y la seguridad no solamente es para el paciente, sino también en el momento que nosotros brindamos cuidado oportuno y de manera correcta, aseguramos también nuestra seguridad. Tercero, debemos tener en cuenta que estamos en unidades de endoscopia donde la tecnología ha avanzado demasiado. Ya tenemos muchos procedimientos que han desplazado en algún momento, en la mejor manera de decir esta palabra, podemos decir que ya tenemos opciones de hacer manejos que son mínimamente invasivos y evitamos en el paciente una cirugía que pueda generarle mayor riesgos o complicaciones. Por lo tanto, es importante que el personal de enfermería esté actualizado en el uso y manejo de estas tecnologías. No solamente debemos saber cómo funcionan, sino debemos desarrollar esas habilidades técnicas con entrenamientos y formación continua en nuestro personal a cargo. Cuarto, formación continua. Es importante que todo nuestro personal que labora en unidades endoscópicas tengan entrenamiento, tengan un periodo de formación dentro de nuestras unidades, debido a que manejamos diferentes equipos, diferentes tecnologías. Por lo tanto, debemos asegurar que la persona que llega a nuestra unidad va a tener el manejo y el conocimiento. Y segundo, en este tema también vamos a desarrollar esas habilidades técnicas del hacer, que son tan importantes en el momento en que se asisten los procedimientos endoscópicos con el médico gastroenterólogo. Quinto, debemos mantener una evaluación continua. Esto nos permite que desarrollemos mucho mejor nuestros conocimientos, podamos medir en qué parte del proceso estamos, si estamos actualizados con todo lo que lleva adelante la tecnología, la parte de inteligencia artificial. Debemos mantener a nuestro personal evaluado y nosotros mismos para así mismo estar seguros que estamos siendo competentes en lo que estamos haciendo. Sexto, y no es el menos importante, es la ética profesional. Importantísimo este tema, que sea muy inculcado en nuestro personal, porque de ahí depende todo lo anterior. Cuando una persona es ética en lo que hace, podemos nosotros garantizar que está haciendo las cosas de la mejor manera, que está brindando seguridad, que está actualizado en sus conocimientos, que da un cuidado humanizado y que estamos seguros cuando esa persona cumple con su parte ética y de formación profesional en la atención a nuestros usuarios. Si tenemos en cuenta los 6 tips que hemos repasado, podemos asegurar que nuestra atención de enfermería se va a lograr con excelencia, y también podemos asegurar en nuestro personal que están caminando todos en el mismo proceso, hacia la misma dirección de generar una excelente atención a nuestros usuarios. Bueno, gracias, jefe Diana. Mire todos estos consejos que nos está dando para ser mejores, ya que usted es una experta en calidad. Y continuemos adelante con nuestro programa.
Buenas tardes a todos, para mí es un placer estar hoy día aquí. Soy William Otero, médico internista, gastroenterólogo y epidemiólogo, profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y la Asociación Colombiana de Gastroenterología me ha invitado a comentarles a ustedes lo que consideramos son los mejores artículos sobre H. pylori publicados en el 2023. Vamos a comenzar diciendo que el adulto mayor, los pacientes mayores de 65 a 70 años, son muy importantes en medicina. Se ha publicado recientemente un trabajo de investigación en Japón, publicado en la revista Helicobacter, en el cual se demuestra que la probabilidad de que un paciente adulto mayor a los 85 años pueda tener cáncer gástrico por Helicobacter pylori es sorprendente. A los 85 años de edad, los hombres que tienen Helicobacter pylori, se ha encontrado que 17% de ellos les puede dar cáncer gástrico. Y a las mujeres, 7% le puede dar cáncer gástrico. Esa estimación de cuánta gente infectada por H. pylori le da cáncer gástrico en el futuro depende de cada país. En este artículo entonces se ha destacado, mediante un modelo matemático, que la gente infectada por H. pylori, si llega a los 85 años, tiene un chance de 17% de tener cáncer gástrico. Otro importante artículo que me ha llamado poderosamente la atención, también es publicado en Japón y se ha encontrado algo muy interesante. En 2013, el gobierno japonés, como política de Estado, implantó que a toda la gente de Japón se le elimine Helicobacter pylori, incluyendo niños, adultos y adultos mayores. Y sorprendentemente, los adultos mayores representan el 9% de la población japonesa. Sin embargo, los adultos mayores contribuyen con el 50% de los cánceres gástricos. La razón de eso es que los adultos mayores frecuentemente no reciben el tratamiento de erradicación de H. pylori. Con esta política de Estado en Japón se ha visto que año tras año el cáncer gástrico ha bajado notablemente y de manera significativa. La única estrategia que hay a nivel mundial para disminuir el riesgo de cáncer gástrico es erradicar H. pylori. Sin embargo, en este país, los adultos mayores, que son una minoría, menos del 10%, representan 50% de los cánceres. El mensaje es contundente. Los adultos mayores deben ser tenidos en cuenta y erradicarles Helicobacter pylori. Otro trabajo muy interesante y quiero compartir con ustedes es un metaanálisis en el cual se incluyeron 34 estudios y más de 9.600 pacientes. Este metaanálisis es del grupo del profesor David Graham, un experto mundial en Helicobacter de Baylor College. El profesor Graham, en este metaanálisis y su grupo, quieren determinar si dar tratamientos guiados por susceptibilidad, bien sea por cultivo o pruebas moleculares, es superior a tratar Helicobacter de manera empírica sin esos cultivos previos. Este importante metaanálisis ha arrojado muchas luces al respecto. Quiero enfatizar que el profesor Graham es el líder mundial en que Helicobacter pylori se ha tratado como una enfermedad infecciosa, con el concepto de la administración adecuada de los antibióticos, es decir, que antes de dar el primer tratamiento se haga un cultivo o pruebas de susceptibilidad y con base en eso se personalice el tratamiento. Este importante metaanálisis ha demostrado lo siguiente: no obstante que Helicobacter en esos estudios es sensible a los antibióticos, ustedes se van a sorprender. 54% de los artículos publicados en ese metaanálisis encuentran que no se erradica la bacteria en el 90%. Dicho de otra manera, la mayoría de los estudios muestran que a pesar de ser sensible a la bacteria, el 54% no se erradica H. pylori en más del 90%. No hay éxito siempre. Y los artículos que dicen que es tan eficaz de más del 95% de éxito es solamente en el 14%. El mensaje que traigo hoy día es el siguiente: no obstante que H. pylori sea sensible a los antibióticos, no garantiza que se erradique del estómago. La infección en el estómago de H. pylori es diferente a la infección que sucede en el riñón,
en el pulmón y en otros órganos, porque en el estómago debe lograrse una adecuada concentración del antibiótico. La dosis del antibiótico debe ser a unos horarios específicos y algo supremamente clave, debe suprimirse notablemente la secreción de ácido clorhídrico. Con respecto a la dosificación de los antibióticos, voy a decir lo siguiente. Si la amoxicilina se da 2 veces al día, los niveles de 1 microgramo por mililitro, que es el MIC para el Helicobacter pylori, se logra en el 48% del tiempo de 24 horas. Y si se da la amoxicilina, las mismas dosis, pero 4 veces al día, el 84% del tiempo de 24 horas, el antibiótico está por encima del MIC. Conclusión, hay que dar la amoxicilina 4 veces al día. Algo muy importante, la inhibición del ácido clorhídrico debe ser profundamente lograda. En Colombia se ha encontrado que 84%, 80% de los colombianos metabolizan rápidamente el inhibidor de bomba de protones. Ese ejemplo que traigo es para destacar que, por lo menos en nuestro país, los IVPs como esomeprazol o rabeprazol serían los IVPs indicados. Si el médico elige otros IVPs, debe ser en dosis superiores. Con lo anterior quiero recapitular. Los adultos mayores que tienen H. pylori, a los 85 años en Japón, 17% de los hombres tienen cáncer gástrico y 7% de las mujeres. Los artículos publicados que quieren demostrar que dar tratamiento personalizado no siempre son exitosos. Y algo supremamente clave, el 9% de los adultos mayores en Japón contribuyen al 50% de los cánceres gástricos. Hay que tratar el Helicobacter pylori siempre a los adultos mayores, no hay que olvidarlos. Dosis óptimas de los antibióticos. Queridos colegas, queridos amigos, querido público en general, H. pylori es la causa de más del 90% de los cánceres gástricos. H. pylori es un enemigo que está en el estómago, hay que eliminarlo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y acaban de ver ustedes al gran maestro de maestros del Helicobacter pylori. Vieron cómo nos enseñó el profesor William Otero tanto conocimiento acerca del Helicobacter pylori, debutando con su comité de H. pylori. Ha llegado un nuevo integrante a la familia de términos bióticos, en donde encontramos los probióticos, prebióticos y simbióticos. Vamos a hablar en esta ocasión de la categoría de los posbióticos. El posbiótico es un término derivado de post, que es después, y bios, que significa vida. Por lo tanto, refiere a sustancias derivadas después de que microorganismos han muerto o se encuentran inactivos. La microbiota intestinal actualmente se considera un órgano del cuerpo humano que proporciona importantes mecanismos de regulación y protección metabólica. La microbiota intestinal codifica más de 3 millones de genes, aproximadamente 150 veces más que el número total de genes presentes en el genoma humano. La microbiota reside permanentemente en los humanos y estas concentraciones altas se encuentran en mayor cantidad en el colon. Los seres humanos tienen un primer contacto con las bacterias en el momento del parto y la microbiota es sujeto de cambio permanente durante la vida. Muchas condiciones ambientales, por ejemplo las dietas, la exposición a antígenos, las infecciones, los medicamentos, así como factores como la genética, la edad o factores de higiene pueden influir fuertemente en la comunidad bacteriana. Es por eso que una buena interacción entre el huésped y la microbiota va a determinar el resultado de la salud o la enfermedad. La microbiota tiene un gran impacto en la degradación y absorción de nutrientes, va a influir también en la defensa contra patógenos, estimula el sistema inmunológico y afecta la salud intestinal. El sistema inmunológico intestinal se enfrenta permanentemente a numerosos antígenos y por lo tanto se ve obligado a discriminar permanentemente entre bacterias no invasivas y patógenas. Esta interacción va a facilitar las respuestas protectoras y va a mantener las vías reguladoras equilibradas. Además de la enfermedad inflamatoria intestinal que todos conocemos, se ha descubierto una composición alterada de la microbiota intestinal en diversas entidades inflamatorias a nivel digestivo y extraintestinal desencadenadas por el sistema inmunológico, incluyendo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la enfermedad autoinmune hepatobiliar, pancreática, el síndrome metabólico, entre otras.
Y hablemos un poco entonces de qué opciones tenemos terapéuticas enfocada claramente en los posbióticos. ¿Qué es un posbiótico? Un posbiótico es una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes. Estos componentes pueden incluir enzimas, péptidos, ácidos grasos de cadena corta, polisacáridos, vitaminas, ácidos orgánicos, otros metabolitos bioactivos producidos por los probióticos durante su vida y que van a conferir beneficios para la salud en el hospedador. Acá vemos que aunque los mecanismos implicados en los efectos benéficos para la salud de los posbióticos no están completamente dilucidados, estos han llamado la atención debido a su estructura química, larga vida útil y el contenido de varias moléculas de señalización que pueden tener actividades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antiproliferativas e incluso antioxidantes. Vemos distintos mecanismos que impulsan la eficacia de los posbióticos mediante modulación de la microbiota residente, mejora de las funciones de barrera epitelial, modulación a la respuesta inmunitaria local y sistémica, modulación de las respuestas metabólicas sistémicas y señalización sistémica mediante el sistema nervioso. Características o diferencias entre posbióticos y probióticos. ¿Cuáles son estas diferencias? Los posbióticos son inherentemente estables, tienen una fórmula consistente, una vida útil mayor con microorganismos inanimados, pueden almacenarse a temperatura ambiente, son adecuados para la mayoría de las regiones geográficas. Los probióticos, por otro lado, son los microorganismos vivos que pueden ser más sensibles al oxígeno o al calor. Asimismo, los números de microorganismos viables variarán con el tiempo y tendrán un impacto posiblemente en la eficacia. La vida útil es más corta debido también a la inactividad, requiere almacenamiento en frío y el alcance geográfico está limitado debido a los requisitos de cadena fría. Los posbióticos mantienen la salud del huésped y pueden actuar como mediadores de los efectos positivos a través de varias vías, pero el modo de acción objetivo aún está en estudio. Varios estudios han mostrado que el uso de posbióticos en cantidades y concentraciones adecuadas es seguro. Vemos acá la eficacia de los posbióticos en distintas indicaciones en pacientes adultos. Vemos los distintos tipos de lactobacilos, cómo tienen indicaciones en infecciones positivas para el Helicobacter pylori, en el síndrome intestino irritable con predominio de diarrea, en diarreas crónicas, entre muchas otras condiciones. Acá vemos que las patologías digestivas agudas o crónicas en ocasiones se relacionan con una microbiota alterada y este desequilibrio puede generar condiciones crónicas y estados inflamatorios extensos y persistentes que conllevan a un desequilibrio crónico de la microbiota. Los posbióticos, por ende, ayudan a restaurar el equilibrio natural de la microbiota intestinal. Mecanismo de acción del Lactobacillus LB, adherencia a la mucosa gastrointestinal para prevenir la adherencia e internalización de los patógenos, neutralizar asimismo e inhibir los patógenos, restaurar el equilibrio natural de la microbiota intestinal, estimular la defensa inmunitaria natural y proteger las uniones estrechas para mantener la integridad de la barrera. Entonces, resumiendo unos mensajes para llevar a casa. El microbioma gastrointestinal tiene una gran función en la salud, en la enfermedad y en el bienestar general. El microbioma humano es actualmente uno de los campos de investigación más dinámicos. La relación entre el microbioma intestinal y las enfermedades continúa desarrollándose y sus mecanismos moleculares están siendo caracterizados. El microbioma intestinal humano es un objetivo terapéutico importante. Los esfuerzos para explotar esto siguen intensificándose con el interés creciente en nuevos medicamentos bioterapéuticos. Los posbióticos van a ser son una nueva opción terapéutica en distintas indicaciones, contienen capas bacterianas inanimadas y o metabolitos activos en el medio de cultivo fermentado. Su actividad, como ya dijimos, no se relaciona con la viabilidad de los microorganismos que contienen. Las sustancias activas se suministran al intestino sin ninguna pérdida de la eficacia. Eso es muy importante. Los posbióticos también han demostrado efectos benéficos en estudios clínicos controlados, tanto en enfermedades gastrointestinales y principalmente asociado a diarrea. Evitan riesgos potenciales asociados con microorganismos vivos, un buen perfil de seguridad, una buena tolerancia a la mayoría de los pacientes, incluyendo en la población pediátrica.
Los posbióticos son muy estables debido a que sus componentes se estabilizan por inactivación. En comparación con las cepas vivas, los posbióticos tienen una vida útil mayor sin preocupaciones de inactivación que resulten en una variabilidad en su eficacia. Asimismo, la inactivación significa que los posbióticos pueden almacenarse y transportarse sin necesidad de ser refrigerados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este segundo capítulo de ACGTV. Grandes sorpresas para todos y nos seguiremos viendo en el camino.